días, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente quien les habla, el profesor Alfredo. Espero que podamos completar nuestra clase ahora que comenzamos nuestro segundo bimestre y lo hagamos siempre de la mejor manera. ¿Ok, chicos? Hoy nos toca hablar de la célula. Es un tema que quizás ya hemos trabajado anteriormente, pero como siempre vamos a tratar de hacer algo siempre más. Ok, chicos, vamos a ver. La célula es la unidad básica fundamental y genética de todos los seres vivos, ¿sí? De una u otra manera básica porque en realidad todos los seres vivos estamos formados de células, ¿sí? Genética porque, como ustedes saben, contiene ADN y el ADN contiene la información de todo el organismo, ¿sí? Además es funcional porque cumple muchas funciones importantísimas para el ser vivo. Como ustedes saben, la célula fue descubierta por Robert Hooke en el año de 1665, ¿sí? Con un microscopio algo rudimentario, ¿sí? Y lo vio en un pequeño recorte de corcho, ¿sí? Bien, vamos a ver. Recuerden también que a partir de estos descubrimientos, Teodoro Schleiden y Shawn propusieron lo que es la teoría celular. La teoría celular es justamente la que propone que todos los individuos, todos los seres vivos estaban formados por células y que la célula es la unidad básica fundamental de todos los seres vivos. Valga siempre la redundancia, ¿sí? La célula, bioquímicamente hablando, está formada por bioelementos y biomoléculas. A su vez, los bioelementos se dividen en tres tipos. Los bioelementos primarios, aquellos que se encuentran en gran cantidad dentro de la célula. Estamos hablando del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del fósforo, del azufre, por ejemplo. También tenemos a los bioelementos secundarios, los cuales también se encuentran en una cantidad relativa, digamos que más que otros compuestos, pero menos que los primarios, ¿sí? El potasio, el magnesio, el sodio, por ejemplo. Y por último tenemos a los oligoelementos. Son aquellos que encontramos muy poco dentro de la célula, pero también son muy importantes, como por ejemplo el manganeso, el magnesio, el zinc, el cobalto, etc. También las células están formadas por biomoléculas. Tenemos las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas son el agua, las sales minerales, los gases. Y las biomoléculas orgánicas son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Ok? Más o menos esto es una conformación de lo que es la célula. La célula también tiene sus propias partes, ¿sí? Por ser un individuo unitario, ¿sí? También tiene su estructura propia. Esta está formada por tres partes fundamentales. La primera es la membrana celular, la segunda es el citoplasma y por último el núcleo. Vamos a conversar cada una de estas. En el caso de la membrana celular es lo que rodea a toda la célula, ¿sí? Esta membrana celular es una bicapa de lípidos. Esta bicapa de lípidos, ¿ok? Como dice su nombre, bicapa, está formado por una doble capa arriba y abajo de lípidos que tienen proteínas, ¿sí? Que se encuentran entre ellos. Además, esta bicapa de lípidos también tiene algo que se llama glucocálix, que son cadenas de proteínas y carbohidratos que se encuentran en la cara exterior de esa membrana celular, ¿sí? La membrana celular cumple una función muy importante, si bien es cierto separa el exterior del interior, pero también permite el transporte de sustancias de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera de la célula. ¿Ok, chicos? Hablando nuevamente del glucocálix, es importantísimo y más ahora que estamos padeciendo esta pandemia. El glucocálix, como les dije, son cadenas de lípidos y de carbohidratos. Muchas de estas cadenas si son utilizadas por otros organismos para poder ingresar a la célula. Obvio que en muchas de estas ocasiones hacer daño a la célula o inclusive destruirla. A través del glucocálix, que es único para cada tipo de célula, ¿sí? No es similar en todas las células, son diferentes.
Estos compuestos permiten el ingreso, por ejemplo, de virus, como el caso del coronavirus que tenemos ahora nosotros, el SARS-CoV-2, que reconoce una glicoproteína de la membrana y se introduce, por ejemplo, dentro de la célula, principalmente encontrada en células del aparato respiratorio. Ese, por ejemplo, es uno. Las bacterias también tienen su forma de reconocer el glucócalis. A bacterias que entran dentro de la célula también para poder destruirlas o si no alimentarse de partes de la célula, como también otras sustancias como las hormonas, ¿no?, que también son producidas por nuestro propio cuerpo. El glucócalis es justamente esa puerta de ingreso que tiene la célula para elementos externos, ¿sí? Todo esto tiene que ver en parte con el transporte que tiene la membrana, normalmente de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Hay dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. En el caso del transporte pasivo a través de la membrana, ¿sí?, no necesita energía para que una sustancia entre o salga de la célula, ¿ok? Muchas veces estas sustancias son pequeñísimas y pueden atravesar tranquilamente la membrana celular. Sin embargo, el transporte activo sí necesita energía de la célula para transportar algo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas sustancias son demasiado grandes para ingresar o salir de la célula. O muchas veces también son sustancias que se encuentran demasiado dentro o fuera de la célula y necesitan energía para ser empujadas. En otras palabras, recuerden, tienen dos entonces tipos de transporte: el transporte activo, que necesita energía, y el transporte pasivo, que no necesita energía. ¿Está claro, chicos? Hasta ahí vamos viendo lo de la membrana, ¿sí? La segunda parte de esta célula es el citoplasma. El citoplasma se encuentra dentro de la membrana. Es la parte líquida de la célula donde se encuentran las organelas. El citoplasma justamente tiene tres partes muy destacadas. Uno es el citoesqueleto, que está formado por proteínas que van a formar algo así como un esqueleto interno de la célula que le va a permitir la forma que tiene y también la movilidad en el caso de que las células deban de moverse, como por ejemplo los glóbulos blancos. Tienen además también el citosol, que es la parte líquida que tiene sustancias nutritivas del citoplasma. Y por último, en el citoplasma encontramos a las organelas. Las organelas, como su propio nombre lo dice, son pequeños órganos, que es lo que significa organela, y que cumplen funciones muy importantes dentro de la célula. Entre estas organelas tenemos, por ejemplo, las mitocondrias. La mitocondria es una organela que es muy importante porque produce energía para la célula. Es conocido por ello como la central energética de la célula. Ando apuntando en el cuaderno. Y además es conocido donde se realiza la respiración celular. La respiración celular es la forma en que la mitocondria obtiene energía. ¿Ok? También tenemos a los ribosomas, que son organelas muy pequeñitas y que se encargan de producir proteínas. Interesante detalle. Está formado por dos unidades, una mayor y otra menor. También tenemos a los lisosomas, que son organelas que son pequeñas esferas que tienen dentro enzimas hidrolíticas y cuya función es eliminar, por ejemplo, sustancias externas que ingresan a la célula, de alguna u otra manera encerradas, o también eliminar a algunas organelas viejas que ya cumplieron su función y que están en desuso. ¿Sí? Esas son las principales funciones de los lisosomas. Tenemos también el centriolo. El centriolo es una organela que solo se encuentra en células de animales o célula animal. Esta se encarga de lo que es la división celular. ¿Sí? También tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una serie de sacos que se encuentran muy cerca al núcleo. Puede ser de dos tipos: el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, que presenta normalmente ribosomas en sus paredes y que le da esa forma de rugosidad, ¿sí? Normalmente el retículo endoplasmático rugoso almacena proteínas,
Una relación con los ribosomas que tiene, ¿no? Es obvio. Y también tenemos el retículo endoplasmático liso, cuya principal función es almacenar lípidos y no tiene ribosomas en sus paredes. Detalle por favor ahí. Otra organela que podemos encontrar es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una serie de sacos que están apilados unos a otros. Están conectados también a los retículos endoplasmáticos y estos muchas veces transportan sustancias de los retículos endoplasmáticos al aparato de Golgi y mayormente del aparato de Golgi hacia el exterior. También encontramos otra organela llamada vacuola. Estas vacuolas se encargan de almacenar sustancias nutritivas o agua. En el caso de las células de animales o células animales, encontramos que hay muchas vacuolas pero de pequeño tamaño, mientras que en la célula vegetal lo encontramos solamente 1 o 2, pero de gran tamaño, que incluso pueden llegar a cubrir el 90% de todo el volumen de la célula. Una organela que solamente encontramos en plantas son los cloroplastos. Los cloroplastos son organelas que se encargan de una función muy importantísima. Ellos se encargan de la fotosíntesis, que es la vía por la cual las plantas pueden producir su propio alimento. Dentro de estos cloroplastos vamos a tener la clorofila, que es un pigmento que le da el color verde a las hojas y que permite absorber la energía de la luz solar, combinarla con el agua y con el dióxido de carbono para obtener el alimento, que son justamente carbohidratos y que va a servir para que la planta pueda crecer y pueda sobrevivir, ¿no? Eso más o menos a grandes rasgos las organelas que encontramos en esta segunda parte que es el citoplasma. La última parte importante de la célula es el núcleo. El núcleo es muy importantísimo porque dirige todas las actividades de la célula. En el núcleo vamos a encontrar también algunas partes. Tenemos la membrana nuclear que rodea todo el núcleo, que es una doble membrana, y que tiene poros. Estos poros son muy importantes y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Dentro de esta membrana nuclear encontramos un líquido similar al citoplasma. Se llama carioplasma. Es un poco más viscoso que el mismo citoplasma, pero tiene casi la misma composición. En esto encontramos a la cromatina. La cromatina es el ADN, el ácido nucleico ADN, ácido desoxirribonucleico, en unión con proteínas. Y también dentro del núcleo vamos a encontrar a los nucleolos. Estos nucleolos tienen la función de formar los ribosomas. Su principal función es formar los ribosomas. Bien chicos, espero más o menos que hayan entendido a este tema de la célula. Como ya les dije, no es muy complicado. Yo de todas maneras voy a tener un pequeño resumen al final de este video. Les voy a enseñar también otro video por el cual ustedes pueden guiarse de las partes de la célula. Y ahora les voy a dejar su tarea para que ustedes hagan su investigación y también les voy a dejar unos datos, unas hojas que les voy a enviar. ¿Ok chicos? Copien lo más importante. Al final del video les voy a dejar algunas diapositivas en el mismo video muy importantes que sí o sí tienen que copiar en su cuaderno porque son información relevante del tema del día de hoy. Eso nada más chicos, los dejo con la tarea. ¿Sí? Ahí está. Está fácil la tarea, ¿no chicos? Nada del otro mundo, vamos, ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Bien, como les dije al final del video les voy a dejar algunas diapositivas para que ustedes lo copien en su cuaderno y también les voy a dejar un video para que puedan ver y lo puedan repasar en lo que son las partes de la célula. ¿Ok chicos? Nada más por hoy, muchísimas gracias, cuídense bastante, pórtense bien, nos vemos. Ok chicos, vamos a ver qué son las organelas.
Lo primero es que la palabra organela significa pequeño órgano. La célula tiene varias de estas organelas y cumplen diversas funciones. Vamos a ver quizá la más importante primero, que es el núcleo. En el núcleo nosotros vamos a encontrar el ADN. El ADN es una molécula que se encarga de llevar a las siguientes generaciones las características de padres a hijos. El ADN se encuentra en forma de cromatina y está rodeada por una membrana nuclear. Estas pequeñas fibras de ADN se pueden enrollar y cuando se enrollan forman los cromosomas. También tenemos dentro del núcleo el nucleolo. El nucleolo es parte del núcleo que forman los ribosomas. Dichos ribosomas salen del núcleo a través de los poros y van a, en algunos casos, vagar libremente por el citoplasma, mientras que en otros casos se puede unir o pegar a ciertas organelas. ¿Ok? Ahí los vemos. Algunos están dispersos libres en el citoplasma, mientras que otros se unen a algunas organelas. Una de las cuales más se unen es el retículo endoplasmático, siendo este por eso llamado retículo endoplasmático rugoso, debido a la presencia de las ribosomas. El liso no presenta ribosomas. Dentro del retículo endoplasmático, las proteínas son de alguna u otra manera embolsadas dentro de pequeñas vesículas, y estas vesículas son transportadas junto con las proteínas hacia otra organela, que es el aparato de Golgi. Ahí vemos cómo las vesículas llegan al aparato de Golgi, y en este aparato de Golgi las proteínas van a sufrir una transformación. Como les comenté, de esta manera las proteínas se vuelven activas y pueden ser utilizadas por la célula. En algunas ocasiones, estas proteínas se unen a otras moléculas de lípidos o de carbohidratos. A esto se le llama glicosilación. En las células de plantas, que es donde más se encuentran esta otra organela, tenemos las vacuolas, que como le dije, se encarga de almacenar sustancias, principalmente líquidos. Volvemos a la célula animal, tenemos a los lisosomas. Los lisosomas se encargan de recoger la basura, entre comillas, que se encuentra dentro de la célula, ¿no? Eliminando algunas organelas viejas que ya no tienen utilidad. También tenemos a las mitocondrias, que se les conoce como la central energética de la célula, porque ella se encarga de producir una molécula llamada ATP a través de la respiración celular. Esa molécula ATP es utilizada por toda la célula para todas sus actividades. Dependiendo de eso, pueden haber una o varias mitocondrias. En las células de plantas vamos a encontrar a otra organela muy importante. Esta organela es los cloroplastos. Los cloroplastos contienen dentro de sí a un pigmento llamado clorofila, la cual se encarga de la fotosíntesis, que es muy importante para todos los seres vivos. Eso es todo, chicos.「何をすれば悪魔をもしの